Un saludo respetuoso a la comunidad académica. Mi nombre es Daisy Martínez y se dice con frecuencia que la ciencia es un espejo de la realidad, pero cabe preguntar, ¿se agota la verdad en aquello que podemos medir y verificar empíricamente? ¿O existe una dimensión del sentido que solo la comprensión humana puede alcanzar? Hoy, junto con Carla, queremos reflexionar sobre si el rigor científico debe limitarse a la explicación casual o si debe abrirse a la profundidad de la experiencia viva. Cordial saludo. Mi nombre es Carla Joana Villa Jiménez. Daisy, esa es una cuestión fundamental, ya que durante el siglo XX esta pregunta marcó una ruptura profunda entre distintas concepciones de racionalidad científica. Mientras el positivismo lógico defendía la reducción del lenguaje científico a proposiciones verificables, el interpretativismo emergió para afirmar que la realidad social no puede comprenderse desde el modelo de las ciencias naturales. Efectivamente, Carla, lo que está en juego no es solamente el método, sino una concepción del conocimiento, el sujeto de la realidad. El giro interpretativo introduce una transformación epistemológica que desplaza el centro desde la explicación casual hacia la comprensión del significado. Y para comprender este giro, debemos remontarnos al filósofo Immanuel Kant, ya que su distinción entre fenómeno y noúmeno inaugura una concepción en la que el sujeto no es un mero receptor pasivo de datos, sino una instancia que estructura la experiencia. El fenómeno es aquello que aparece bajo las condiciones de posibilidad del conocimiento humano. Esta afirmación, Carla, es crucial porque rompe con la idea de una objetividad ingenua. Posteriormente, Dilthey profundiza esta línea al distinguir entre ciencia de la naturaleza y ciencia del espíritu. La primera explica la meditación de las leyes generales y la segunda comprende las experiencias históricas singulares. Entonces, aquí emerge una categoría decisiva, la diferencia entre explicar y comprender. Esta distinción no es simplemente metodológica, es ontológica. Supone que la realidad social está atravesada por sentido. Max Weber consolida esta perspectiva al afirmar que la acción social debe entenderse desde los significados subjetivos de los individuos, lo que atribuye. La casualidad no desaparece, pero se vuelve inseparable de la comprensión del sentido, ¿sabes? Exacto, Daisy. Es decir, que la ciencia social no puede reducir la acción humana a variables externas. Debe reconstruir la intención, el horizonte cultural y la motivación interna del actor. El conocimiento, digamos aquí que entonces se vuelve interpretativo y contextual. En este punto es importante afirmar explícitamente que el interpretativismo no es solo una actitud metodológica, sino también una corriente epistemológica consolidada dentro de las ciencias sociales. Su tesis central sostiene que la realidad social no es un objeto externo que se descubre, sino una construcción intersubjetiva que se comprende desde los significados con los sujetos de los significados que los sujetos atribuyen a sus acciones. Esto implica un desplazamiento radical respecto al positivismo, mientras el modelo empírico analítico busca formular leyes generales y universales, el interpretativismo parte de la premisa de que la acción humana está cargada de sentido y que ese sentido solo puede contribuirse
desde el contexto histórico y cultural en el que la emerge, ¿sabes? Por lo tanto, el conocimiento no se valida por su verificabilidad empírica, sino por su capacidad de interpretar coherentemente las estructuras de significado que organizan la experiencia social. Cabe mencionar a Edmund Husserl. Lleva esta transformación a un nivel bastante radical, buscando convertir la filosofía en una ciencia estricta a partir de la descripción de la experiencia vivida. Él proponía el método de la Epouet, la suspensión de los juicios naturales para ascender a la esencia del fenómeno. Siempre me ha parecido curioso que Husserl nos pedía ir a las cosas mismas, pero se pasó la vida poniendo al mundo entre paréntesis. Al final el paréntesis era tan grande que casi se quedaba sin mundo para describir. Es cierto, pero Daisy, gracias a ese paréntesis entendimos la intencionalidad, que toda conciencia es conciencia de algo. No existe una conciencia vacía, siempre está dirigida hacia un objeto. Esto implica que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una correlación entre conciencia y fenómeno, superando así la dicotomía sujeto-objeto. Luego, Heidegger transforma esto en fenomenología hermenéutica. Para él, el problema no es únicamente cómo conocemos, sino qué significado o qué significa ser. Introduce el concepto de Dasein, el ser ahí, que designa al ser humano como existencia situada en un mismo histórico. El Dasein no observa el mundo desde afuera, ya que está sumergido en él. Así entonces comprender es una estructura existencial. Siempre interpretamos desde nuestra historicidad. Si contrastamos esto con el positivismo lógico, la diferencia es bastante radical, ya que el Círculo de Viena defendía la verificación, mientras que Popper la sustituyó por la falsación. Una teoría científica sí puede ser refutada empíricamente. Sin embargo, el interpretativismo no puede ser reducido a esto. Los significados no son refutables experimentalmente. Su validación se basa en la coherencia interpretativa, la producción analítica y la capacidad de revelar estructuras de sentido. Aquí en esta reflexión cabe mencionar a Gadame. Hablaba de la fusión de horizontes, el encuentro entre el horizonte del investigador y el del sujeto. En términos de validación, consideramos criterios como la credibilidad, la reflexividad, la coherencia interna. Y axiológicamente esto implica respeto por la alteridad, la investigación. Entonces es un diálogo con un sujeto. Su finalidad no es percibir conductas, sino comprender y transformar el sentido de las prácticas socioeducativas. El giro interpretativo nos recuerda que la ciencia no es solo un cálculo, sino interpretación. En fin, Daisy, se puede decir entonces que no todo conocimiento puede reducirse a medición y que comprender al ser humano exige también reconocer su historicidad y su mundo de vida. Exacto, Carla. Bueno, Carla, muchas gracias por haber compartido este espacio de investigación y mesa de trabajo conmigo. Sí, Daisy, también muchas gracias y también muchas gracias
por todos por su atención académica. Muchas gracias. Gracias.